Esta semana estábamos hablando con Felipe Tascón, un experto en el tema de los cultivos de uso ilícito, en el tema del narcotráfico. Estábamos hablando pues a propósito del informe que presentó hace algunos días una oficina que trabaja con la Organización de las Naciones Unidas, en el cual pues entregaba unas cifras bastante comprometedoras y bastante duras frente al crecimiento, no tanto de las hectáreas de hoja de coca cultivadas en Colombia, sino a la producción de cocaína en Colombia. Entonces, Felipe, voy a empezar por esto. Viendo todo esto que está pasando, cada paso que ha dado el señor ex canciller Álvaro Leiva, lo que ha denunciado el presidente Gustavo Petro, y que ayer lo hablaba él en su discurso, el tema ese de la certificación. O sea, ¿por qué justo en este momento sale ese informe que el presidente ha cuestionado y que usted también cuestionó en la entrevista que nos dio? Entonces, ¿hasta qué punto todo eso se está articulando para formar parte de este mismo guión, de este mismo libreto, pues, del que nos estaba hablando la profesora, la filósofa Luciana? Bienvenido al Calentado, es un gusto tenerlo aquí. Usted que fue director de la Oficina de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Buenos días, William, buenos días todos y todas. A ver, a propósito de reciclaje, que hablábamos hace un rato cuando hablamos de Tango Feroz, estos son cifras recicladas del informe que salió en octubre del año pasado y que se basa en la última medición publicada por Naciones Unidas, que habla de 253.000 hectáreas y extrapola en automático que de allí salen 2.600 toneladas. Esto tiene unos errores gruesísimos. ¿Cuáles? Veamos a ver. Primero, las 253.000 hectáreas es lo que corresponde a área sembrada. Hay unos datos similares por parte de la Policía Nacional, lo dije el lunes, la policía tiene unas estadísticas mucho más sensatas y aterrizadas y detalladas por la manera en que lo hace. Eso puede ser cierto, pero no, lo que no es cierto es que las 253.000 hectáreas estuvieran en producción. Sí. Recuerde, todo el mundo puede, si hay algo de memoria en este país, que había una crisis de hambre en las zonas cocaleras. El conflicto en el Catatumbo precisamente empezó por un reclamo de las organizaciones campesinas para que hubiera un apoyo desde el Estado, y concretamente eso se empezó a gestar desde la Dirección de Sustitución, desde la Agencia de Desarrollo Rural y desde el ICBF, de darles unos mercados para arreglar eso. Estamos hablando de algo de año y medio atrás. Sí. En ese sentido, eso lo que evidencia es que no todas las hectáreas estaban en producción. ¿Por qué? Porque hubo una caída del precio que duró entre septiembre del año 2022 y septiembre del año 2024. Una caída de precios en que en algunas regiones cayó por debajo del 50% y que podemos hablar que en líneas generales estuvo en el 60%. Eso significa que no se cubrían los costos de producción de la coca. Incluso los mismos productores, los mismos campesinos empezaron a arrancar las matas de hoja de coca y empezaron a sembrar otros productos. O a dejarlas en la, o a dejar que sin eso recolectar. Se quedara ahí, exacto, que le creciera maleza. Exacto. Yo recibí en esa época una foto del Cañón del Garrapatas, de un árbol abandonado por 2 años porque no lo recolectaban, porque los indígenas se habían, ante la hambruna, viven hoy, están todavía hacinados en un coliseo. Eso significa que esa coca en ese momento tenía 3 metros de altura. Le estoy diciendo un ejemplo concreto. Entonces, en la fotografía aérea aparece coca, pero eso no aparece que es
que está realmente en producción. El error de Naciones Unidas es que con toda la plata que le cobra al Ministerio de Justicia no vea ese detallito que estuvo cubierto por todas las noticias en este país. La crisis de las zonas cocaleras por falta de precio, como dicen los campesinos, porque nadie compraba y por ende la hambruna que se generó. Eso se olvidó. Entonces se extrapola como que todo está en producción. El segundo factor de donde sale esa cifra enorme de 2.600 toneladas es el de la productividad. Yo les decía que un predio rural de coca que tenga condiciones tecnificadas puede obtener en el orden de 12 kilos de cocaína por hectárea al año. ¿De dónde sale eso? Vamos a desagregarlo para que la gente lo entienda. La producción por cosecha de una hectárea tecnificada de buenas condiciones es de 2 toneladas de hoja de coca. Pero de 2 toneladas de hoja de coca salen apenas 4 kilos de pasta básica. Es decir, allí hay una reducción dramática, una merma dramática, que es, entre otras cosas, lo que permite que desde esas zonas aisladas salga un producto. De zonas donde no hay carreteras, donde el transporte fluvial, que es carísimo. Estábamos viendo justamente las imágenes cuando cortan la hoja de coca con la guadaña y se reduce lo que usted dice, esa hectárea del cultivo a 4 kilos de pasta de coca, ¿no? De pasta de coca. Y de 4 kilos de pasta básica de cocaína solo salen 1,5 kilos de clorhidrato de cocaína. O sea, el cristalito que venden, la panelita. El cristalito sale de eso. De esa manera, sí, además el otro factor es que son 4 cosechas al año. Entonces, en algunos cultivos, porque la mayoría son estoy 3. hablando del cultivo tecnificado, te da eso. Sí, bueno. Entonces, de esa manera, el mejor, el non plus ultra, el que se puede mostrar, son me produce solamente 12 kilos por hectárea al año. El promedio que da de esas 253.000 hectáreas llevadas a 2.600 es 10 kilos, de 10 kilos 300 gramos. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Está muy cerca al óptimo. Es imposible que un promedio nacional se pueda extrapolar con eso. Además, partiendo de obviar, de no considerar lo que decíamos, que hubo muchas hectáreas abandonadas durante ese año. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué traen esa noticia? Los focos sobre Colombia por el crecimiento inusitado de la producción de cocaína. ¿Por qué? Para minimizar lo que realmente es noticia, y es que en lo que va corrido el gobierno del presidente Petro ha habido más de 2.000 toneladas incautadas, récord en la historia de Colombia. En 2 años, entre lo que ya van a ser 3 años, superamos las 2.000 toneladas de incautación. 4.780 toneladas. Perdón, sí, tiene toda la razón. 4.000, vea, buena cifra. Esa es la cifra, no la... Usted estaba reduciendo las cifras, vea, Yo estaba reduciendo las cifras, sí, 50%. Señor. Entonces, imagínense, si se hay eso, entonces el discurso que lo han dicho muchos políticos acá, es decir, están incautando más porque es que se dispararon la producción, entonces obvio, no es cierto. No se disparó la producción, porque la producción no son esas 2.600 toneladas, es mucho menos, y las incautaciones son mucho más altas en términos de porcentaje respecto a la producción. Ese es el detalle clave que omite Naciones Unidas. E insisto, Naciones Unidas lleva casi 30 años con un contratico bastante jugoso con el Ministerio de Justicia para hacer barrabasadas, como no considerar. Pero Felipe, entonces, ¿cómo así? O sea, las hectáreas estaban abandonadas. ¿El Estado le paga a Naciones Unidas y Naciones Unidas nos clava el puñal? Sí, es un notario bastante desleal.
Bueno, yo quiero que hablemos de la sustitución de cultivos, Felipe. Hablemos de cómo los campesinos hemos contado, narrado a lo largo de nuestras emisiones, cómo en diferentes regiones del país están buscando sustituir el cultivo de hoja de coca por otro tipo de cultivo, por ejemplo, el cacao. Pero también sabemos que la rentabilidad puede ser uno de los temas que preocupa al campesinado colombiano. ¿Cómo hacer rentable estos cultivos, los cultivos que son sustituidos por la hoja de coca? Mire, en mis investigaciones, incluso es un argumento fuerte que presenté en mi tesis doctoral y que de alguna manera también lo aporté y entró dentro del programa de gobierno y dentro del artículo 9 del Plan Nacional de Desarrollo. Resumiendo, la recomendación es que hay que imitar a la coca. Eso puede sonar escandaloso, como que imitar al producto condenado. Es que ese producto, la gran ventaja no es el hecho de ser prohibido, sino que la gran ventaja es que por condiciones fisiológicas se tiene que procesar en el campo. Porque no hay forma, si usted vio lo que acabo de decir hace un minuto, si de 1 tonelada solo salen 2 kilos de pasta básica, ¿para qué carajo, perdonen, va a transportar la tonelada de hoja de sacarla desde Timbiquí hasta Popayán? Sí. No, hay que procesarla en el sitio. No es rentable el transporte, no hay las condiciones, no hay canoas del tamaño para sacar esa hoja, etcétera, etcétera. Entonces, ese procesamiento es la ventaja. Por eso, cuando esos compañeros, la compañera que relataba desde el sur de Bolívar, que están produciendo cacao, olvídense que si sacan mazorcas de cacao van a entrar en una situación que que la utilidad la va a absorber la Nacional de Chocolates y la Casa Luker, que son los procesadores de cacao en Colombia, y no ellos. Entonces lo que hay que promover es que ellos también hagan la transformación en el campo. En ese caso no es para producir pasta básica de cocaína, sino para producir manteca de cacao o incluso llegar hasta las chocolatinas o el chocolate. Eso es, en líneas generales, lo que se tiene que hacer. No es sustituir el cultivo, sino sustituir la economía, las economías ilegalizadas, sustituir todo el proceso productivo. Claro, todo tiene que terminar necesariamente en la legalización. Yo creo que la legalización, que es el gran debate, pues, pero la legalización rompería con todas esas cadenas y esa discusión que yo a veces creo que incluso es hasta hirsuta, porque ya está demostrado clarísimo desde otras investigaciones, estudios sociológicos, ¿sí? Que de la hoja de coca se pueden sacar muchos productos, y además hay que procesarla, como dice usted, in situ. No es la hoja de coca sacándola del territorio, no, in situ. Y es la transformación, solo esa transformación que le permitiría al campesino, ¿cierto?, de ahí lograr producir muchos productos con base en la hoja de coca, no necesariamente la cocaína. Ahora, la cocaína también, legalizándola. Por supuesto, se puede legalizar la cocaína, se le quita la presión de la violencia, la presión de los grandes mercados y, bueno, todo lo que sabemos en torno a este producto, ¿no? Bueno, has dicho, son dos temas los que has tocado. Uno es el tema de la prohibición y el otro el de los usos alternativos. En términos de los usos alternativos hay unas investigaciones muy importantes. Las posibilidades del aceite esencial de hoja de coca para producir. Está cocinándose un acuerdo entre unos investigadores del sur del país con una universidad china. En la medida en que está cocinando, no les voy a quemar el cocinado antes de que eso se... Dato, pero interesante. Pero está en proceso precisamente, que es un uso de sacar aceites esenciales de coca precisamente para uso en la industria farmacéutica. Importantísimo y que daría una posibilidad enorme. Además de lo que conocemos del té de coca, les voy a mandar hoja de coca de mi plantío para que ustedes lo sirvan. Yo tengo una mata de 57 años. Bueno.
Bueno, Sí. de esa les puedo mandar completamente Para mambear. orgánica, que no les va a hacer absolutamente ningún daño. El otro es el de la prohibición. Miren, yo creo que lo correcto, y puede sonar también otro Sí, sí. escándalo, es que el problema no es la droga, sino la prohibición La de la prohibición. droga. Porque lo que genera todo lo que hemos vivido, toda la deformación de las mafias que hemos vivido en este país, de lo que existe, incluso de lo que a mí me corresponde ahora en el trabajo que tengo ahorita en la SAE, es la prohibición. Cuando usted tiene una situación de que prohíbe genera automáticamente un sobreprecio, una hiperganancia, y es detrás de esa hiperganancia que van todos los ejercicios de las mafias, de los grupos armados en este momento en el país. Ese es el drama. Si la droga no estuviera prohibida, sino que estuviera regulada, como era antes de la primera prohibición, perfectamente no se habrían desarrollado lo que se llaman los carteles mexicanos, etcétera, que yo no considero correcto hablar del término de cartel, pero las mafias, toda la ilegalidad que hay en torno a esto. Ese es el punto que tenemos que tener clarísimo. Es la hiperganancia que genera la prohibición la que genera el conflicto, la guerra que tenemos en este momento. Felipe, usted está tocando algo muy importante y que lo dijo ayer el presidente Gustavo Petro en su discurso, sobre qué hay detrás de esas estrategias de romper las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Dice que lo que hay son organizaciones multinacionales del crimen, ligadas, por supuesto, al narcotráfico o a la minería ilegal, que son en este momento las que están sintiendo esa lucha contra el narcotráfico que está dando el gobierno del presidente Gustavo Petro y que están pagando para asesinarlo y para tumbarlo. Entonces, hablemos porque el presidente está hablando de estas organizaciones multinacionales del crimen, habla de la nueva Junta del Narcotráfico, pero también vincula esa nueva Junta del Narcotráfico a un elemento que en un momento se tenía como una guerrilla, como un grupo que tenía algún origen político, alguna idea política, que era el Estado Mayor Central, que se llamó en ese momento del señor Iván Mordisco. Pero el presidente cada vez ha dicho que lo que se está viendo es que estos grupos, como usted mismo lo dijo, se acabó esa crisis en el precio de la coca y regresaron a lo que verdaderamente era su esencia, el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal. Sí, pues llegué en el momento en que estaba hablando Camilo González con ustedes y es muy claro ese detalle, hay que tenerlo en cuenta. La coca estuvo con un pésimo precio y por tanto crisis en todo el país por 2 años, de septiembre del 22 a de septiembre del 24. Cuando empieza a repuntar en octubre del 24 es que se puede hacer la línea de tiempo. Ustedes como periodistas podrían hacer esa línea de tiempo de lo que venía, es decir, relaciones tranquilas, que no se daban bala entre el ELN y el 33, que todo en los escenarios particulares. Cuando el precio vuelve a subir, cuando vuelve a ser negocio, esos pactos de caballeros, entre comillas, y esa negociación de paz desaparece. Ahí pelan el cobre los que de verdad querían la paz, por un lado, como las negociaciones que se están dando en Nariño, como lo que relató Camilo de lo que él manejó de Calarcá y del Frente 33. Y del 33. Frente a otros que claramente se declaran están en función de romper este ejercicio y volver a defender la cocaína, el tráfico de cocaína. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo que las disidencias de Iván Mordisco anunciaron la creación de un nuevo frente justo en otro sector del departamento del Cauca, donde históricamente ha estado el ELN. Entonces, ¿ahí a qué se llega? A controlar el negocio también. Sí. A ver, hay una situación, yo les decía que las matas estuvieron abandonadas y perfectamente
en algunos casos los campesinos la erradicaron a Sí, motu quedaron propio, ahí los cultivos. pero otros que quedaron ahí los soquearon, como se dice, los podaron y volvieron a reactivarlos con estos nuevos precios. Entonces ahora sí hay que aprovechar para llegar a coger esa coquita que quedó ahí guardadita, ¿no? Exacto. Lo correcto, perfectamente la coca se puede volver monte. Yo le cuento, yo tengo esa mata de 57 años que cuando yo no le paro bolas puede llegar muy alto, y para poder que vuelva a tener producción hay que soquearla, tumbarla, bajarla para poder recolectar de una manera fácil, para que no haya que tener escalera para recolectarlo. Entonces, para que sea funcional. Eso hace que eso se haya reactivado después de este momento. Y desafortunadamente ese ha sido un factor enorme. Pero preguntaste sobre la desertificación. Es evidente que esa jugarreta que narrábamos al inicio de inflar la producción de cocaína, que es falso por los datos que les acabo de dar, para minimizar el dato de las incautaciones que nos dio Jairo, de los 4.780, evidentemente es un mecanismo para, como se dice en el fútbol, ganar en... ¿Cómo es que se dice? Ganar sin jugar. ¿Cómo es Por W. Por doble. Cuando Por se W, juega. sí. Pues, es decir, no le ganamos en el terreno, pero entonces por manipulación de cómo se presentan las cifras, o sea, es absurdo que un organismo como Naciones Unidas esté prestando para eso. Claro, el tema ahí es que la reflexión que se hace muchos investigadores es cómo pretende el capitalismo, ¿sí? El capitalismo acabar un negocio tan rentable como es el de la cocaína. Es muy difícil, por eso lo prohíben, ¿no? Por eso lo combaten, porque es que deja mucho dinero, ingentes cantidades de dinero. Luego sería un absurdo que el propio capitalismo se pegue una puñalada, se autoinfrinja una puñalada, Bueno, acabando un negociazo tan importante como ese, ¿no? Mire, hace un par de semanas el coronel, uno de los coroneles de la Policía Metropolitana de Cali, tuve la fortuna de que me invitara a conocer una olla en el barrio La Isla. En lo que vi fue el corabastos de la droga de Cali. Uy, Una serie de casas, creo que 6 casas, ligadas por dentro con túneles o rompimientos, etcétera. Una casa que funcionaba como la tesorería y acceso al río Cali por detrás. Esa situación, pues evidentemente que también el capitalismo debería entender que los deterioros que generan esa situación de la prohibición es un boomerang. No es solamente el negocio particular, sino es un boomerang. La situación que tenemos de la cantidad de predios y de tierras que se tienen en el Frisco, que debe administrar la SAE, es también una situación de que es de nunca acabar. Predios que no terminan siendo productivos, que se quedan enredados en mecanismos jurídicos que tenemos que desentrabar. Precisamente todo eso son corolarios de ese gran negocio de la cocaína, y eso hay que meterlo todo en la balanza para buscar soluciones. Justamente sobre esas soluciones, señor Tascón, quiero que hablemos. Muchos sectores e incluso poco a poco los más conservadores están diciendo efectivamente la lucha contra las drogas fracasó. O sea, es una lucha que ya perdimos y que tenemos que cambiar la forma en la Lo que... dijo Álvaro Gómez hace como 40 años, para decir alguien Para de ese decir sector. alguien conservador que se atreve a decir esto. Imagínese usted decirlo hace tantos años. Pero ¿cómo pensar entonces la estrategia de la paz total cuando estamos dando ese viraje hacia entender que la lucha contra las drogas fracasó? A ver, el problema es, a mí me parece, yo estoy viendo cosas que pueden ser exitosas y de pronto extrapolar, se debería hacer un análisis de por qué las cosas están funcionando en algunas regiones y en otras no.
Hay que hacer unos estudios de caso detallados sobre eso. Yo vengo de Nariño, anteayer estuve en Pasto en una reunión que fue muy provechosa, que es que conseguimos poder, en mi condición de director territorial del sur de la SAE, poder visitar predios que están entre comillas en manos de la SAE, pero que la SAE ni siquiera puede entrar a visitarlos por el conflicto. Y lo que conseguimos fue precisamente que vamos a poder entrar para poder alistar esos predios y poderlos entregarlos a Reforma Agraria. Eso es un resultado positivo y son condiciones particulares de la negociación con los grupos allá que se están realizando. ¿Son terrenos baldíos? No, son terrenos, básicamente son terrenos usted conoce sí. Esa planicie enorme que tiene el municipio de Tumaco, sí. Un potencial agrícola impresionante. ¿Por qué lado estuvo usted? ¿Por Llorente o por dónde? No, yo estuve en Pasto, pero lo que hablamos fue, iba unos funcionarios a hacerle el trabajo de terreno en la vía en cerca Llorente. Y es predios que son teóricamente administrados por la SAE, pero que la SAE nunca los ha podido visitar. No hay un registro de visita, lo conseguimos y se va a hacer una visita muy importante para facilitar. Allí, en ese caso concretamente son cerca de 500 hectáreas que se aportarían a la reforma agraria. Qué bien. Bueno, doctor Felipe Tascón, muchísimas gracias por estar en el calentado informativo. Ya son las 8 de la mañana y 16 minutos y esto se nos agotó. Y tenemos corriendo. Todavía mucho material, mucha como tela siempre. para cortar, como siempre. 8 y 16 minutos. Muchas gracias, doctor Felipe, por haber venido. Espero que no pierda el vuelo y que no le toque pagar ni a Robert, ni a Sebastián, ni a Laura. La multa que pone a Bianca. Porque cuando a Bianca se demora, nadie paga, pero cuando uno se demora tiene que pagar prácticamente otro pasaje. Pero bueno, alguien algún día ojalá que le ponga, como dicen, Jairo, el tate quieto a Bianca, porque fue la violación de los derechos de los usuarios de Bianca es muy grande. Muchas Terminemos gracias, ¿Con qué? Con la misma frase que empezamos, que es el amor es más fuerte, como dijo Tanguito. Pero el amor es más fuerte, sí señor, siempre. Bueno, mil gracias. El amor es más fuerte. 8 de la mañana y 17 minutos en el calentado informativo.